De invitado a Juan Miguel Cacho García, sindicalista. Muchas gracias, Cacho, por venir. ¿Qué tal? Buenos días, acá estamos en este programa con una audiencia importante tratando de responderte lo que vos quieras sobre el sindicalismo argentino. Este año se cumplieron los 35 años de la muerte del general Juan Domingo Perón. ¿Qué significa el sindicalismo dentro del movimiento peronista? Y yo pienso que los trabajadores y el peronismo tenemos una sola identificación, es nuestra raíz, nuestro ser. Yo creo que es el fundador, en una palabra, de las reivindicaciones del movimiento obrero. O sea, el movimiento obrero, como bien todos sabemos, antes que Perón lo organizara, lo estructurara, como tal cual es el modelo actual, eran compañeros que venían de distintas montando organizaciones, y Perón le dio el cuerpo necesario, le dio los elementos, más que nada las leyes necesarias. Entonces de ahí se arma un sindicalismo que jamás ha roto las banderas y jamás ha arriado la bandera, mejor dicho, de que es el peronismo el que mejor lo representa a los trabajadores y a los sindicatos. Estamos hablando de más de 60 años, de lo que es mucho más. Se fundó, yo no sé si los trabajadores nacieron con Perón o Perón nació con los trabajadores organizados, ¿no? ¿Perón salvó al sindicalismo en caer en los sindicatos rojos o amarillos? Yo pienso que el modelo del peronismo nos sitúa, cuando decía Perón hay que situarse en esa época que decía ni yanqui ni marxista, decía ni izquierda ni derecha, siempre situó al peronismo un poco movimentista, no un poco, totalmente movimentista. Y yo pienso que esa doctrina, que Perón lo dejó y los trabajadores lo amamantaron tan bien y corrió por su sangre y fluyó fuertemente, fue una muralla no solamente para el marxismo-leninismo, sino para el socialismo, para el radicalismo, para el desarrollismo, para distintas ideas políticas que estaban de moda o que siguen de moda, y el peronismo fue infranqueable hacia eso. Y durante la dictadura militar, en la cual las obras sociales fueron intervenidas por los militares, el cual tuvimos desaparecidos por los trabajadores, los peronistas también tuvimos muchos desaparecidos, creo que es la gran mayoría. Entonces, y tenemos nuestros mártires, en Bandor, Rosendo García, Rucci, Musi, Retamar, Noya, hay montones de compañeros olvidados por ahí. Fusilados también en el año 56, no solo del golpe de 76, sino anteriormente. Anteriormente, entonces pienso que o sea, date cuenta que, para hacer un poco de memoria, que en 1945, cuando va a elecciones el peronismo, la Unión Democrática, el Partido Comunista apoyaba a la Unión Democrática, o sea, para... A la fórmula Tamborini-Mosca, a la fórmula de las elecciones de febrero del 46. Febrero del 46, o sea, la Unión Democrática, y estaban los dos imperios juntos, ¿no? Brandenburg por un lado y el Partido Comunista por el otro. Y bueno, eso es bueno recordar, y hay que también tener buena memoria con los socialistas, porque no sé si vos sabés quién fue el primer embajador en Uruguay de la Revolución Libertadora, ¿no? Alfredo Palazzo. Alfredo Palazzo, exactamente. O sea, hay que tener y Américo Yoli también era socialista. Hay que tener, a veces cuando algunos socialistas... O algunos radicales, como Sabela Ortiz, que estuvo en los bombardeos, que fue canciller radical. Lo del radicalismo gorila es una rama muy interesante y muy grande. Y el gorilaje existe en los socialistas, en los comunistas, en los desarrollismos. Igual también hay puntos comunes entre el peronismo, el radicalismo y el socialismo. Evidentemente es así. El peronismo viene cuando Perón lo empieza a idear en su cabeza y lo empieza a idear en su corazón. No existía, no había más peronista que Perón, era el único. Entonces tenía que forjarse aún de conservadores, ¿no? O sea, nos faltaría esa parte agregada. O sea, yo pienso que Perón ha hecho una doctrina tan avanzada para que se vive en estos momentos, que sigue tan vigente. Y yo digo que hoy ningún político que se quiera postular tiene necesariamente que ir con un compañero peronista. El ícono del sindicalismo, del sindicalista peronista, fue sin duda José Ignacio Rucci. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ese es el que era, qué sé yo, con José me quedan un poco las palabras para te dice alguien que militó en la Juventud Sindical Peronista, la única que fue fundada por el general Perón, y que de la Juventud Sindical Peronista vivimos al lado de José Ignacio Rucci y de Lorenzo Miguel Otogrande. Pero sí, José Ignacio Rucci se destaca
más que nada porque puso movimiento obrero, lo reivindicó de tal manera en su vuelta al general Perón, de su lucha, que pagó con su vida la traición de una izquierda patria que se hacía pasar por peronista y no tenía nada que ver con peronista. Yo pienso que, perdóname, ¿no?, pero con la muerte de José se juntaron tanto la izquierda montonera como la derecha de López Rega. Esa fue la combinación de, o sea, mataron a alguien de Perón, ¿no? Y ese crimen todavía está impune. Vos que conociste al general Perón, ¿qué nos podés decir a nosotros los jóvenes que no tuvimos la posibilidad de conocerlo? No, nosotros fuimos a esas charlas maravillosas que hacía hacia la juventud en el año 73, casi llegando al 74. Hacía esas charlas famosas en la Quinta Oliva, la juventud. Y la juventud, que en ese momento éramos tanto, de distintas fracciones, como siempre fraccionado, Perón nos daba las charlas de adoctrinamiento. Y tuve la suerte de presenciar unas charlas que dio en la CGT, y tuve el honor, pues yo provengo de la Unión Obrera Metalúrgica, seccional Capital, Secretaría Lugano, donde al único gremio que fue Perón después de su regreso definitivo a la patria fue la Unión Obrera Metalúrgica en la calle Hipólito Yrigoyen. El sindicato de José Ignacio Rucci. El sindicato de José Ignacio Rucci, la Unión Obrera Metalúrgica, por supuesto, señera en todo eso y la que más mártires arrojó en el movimiento obrero, en su lucha reivindicativa. La figura de José hay que estudiarla mucho, ¿no? Porque muy al contrario de lo que dicen, José era de una fábrica acá de Capital Federal, de Catita, y después se va a San Nicolás y después ya viene siendo secretario general de la CGT en una época muy difícil, muy un muchacho del interior que hizo su vida sindical aquí, el rosarino, José Ignacio Rucci. Sí, José hace toda su militancia gremial, la hace en Capital Federal, en Catita, lo hace ahí, en el sindicato Capital de la Unión Obrera Metalúrgica, pero lo hace siempre y abrazó la causa peronista, llegó a Perón, fue uno de los tantos dirigentes, había muchos dirigentes gremiales muy capaces en esa época, muy capaces, que yo te nombré a Lorenzo, te puedo nombrar y reivindicar a muchos, pero hicieron sí posible la vuelta del general Perón a la patria, ¿no?